Bien, bienvenidos a este nuevo video que va a tratar acerca de las razones financieras. Van a ser varios videos. En este primer video vamos a dar la introducción a lo que son las razones financieras y vamos a desarrollar el primer bloque de razones, que son las razones de liquidez, y vamos a tomar como base el ejercicio de la empresa La Primordial. ¿Va? La Primordial, vamos a tener los estados financieros a la mano y vamos a ir armando cada una de las razones de cada bloque. Luego, en subsecuentes videos, vamos a ir viendo los otros grupos de razones que existen. Vamos a comenzar primeramente hablando de qué son las razones financieras. Son valores calculados a partir de la relación matemática existente entre dos o más elementos de los estados financieros y que nos permiten evidenciar una determinada situación económica o financiera. Matemáticamente hablando, una razón es una división. Yo divido un valor entre otro y establezco una relación matemática entre esos dos valores. Ahora, la idea de las razones financieras es interpretarlas, ¿no? Darles un sentido y evidenciar a través de esos números alguna situación buena o mala que esté pasando, dependiendo de cuáles sean los valores que yo esté relacionando. Es importante aclarar desde el principio de que las razones financieras no son totalmente suficientes como para poder diagnosticar financiera o económicamente una empresa. Hay que aclarar eso. Más bien son indicios que nos van a permitir determinar una ruta sobre la cual nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir profundizando a fin de establecer la verdadera situación que está ocurriendo. Es decir, que las razones financieras son indicadores, ¿verdad? Son señales, así como cuando el médico hace una auscultación de un paciente, ¿verdad? Sin haberle hecho mayores exámenes, ¿verdad? Con solo tocar el abdomen, escuchar los latidos del corazón, el pulso, la temperatura del cuerpo, puede formarse una idea de que si hay o no hay un determinado problema. Lo mismo son las razones financieras. Las razones financieras indican en su mayoría cocientes, ¿verdad? Entre valores de un mismo estado financiero. Es decir, las razones financieras, ya lo habíamos dicho, son cocientes, son divisiones y en algunos casos son dentro de un mismo estado financiero, como por ejemplo la relación pasivo-activo, que es una razón que vamos a ver posteriormente, la cual involucra únicamente valores contenidos en el balance general. ¿Verdad? La relación pasivo-activo solamente toma el pasivo y el activo, que son dos elementos que están involucrados dentro del balance general. O el caso de la margen de utilidad neta, que es otra razón financiera que vamos a ver, la cual involucra únicamente valores contenidos en el estado de resultados, en este caso la utilidad neta y las ventas. O sea, hay cierto tipo de razones que están enfocadas en un solo estado financiero, ya sea el balance o, en el otro caso, el estado de resultados. Sin embargo, existen algunas razones financieras de tipo cruzado, es decir, que involucran valores contenidos en diferentes estados financieros. Tal es el caso de la rotación total de activos, el RTA, que es otra razón que vamos a estudiar, la cual involucra por un lado las ventas, que pertenecen al estado de resultados, y por el otro lado los activos totales que están dentro del balance general. En este caso estamos involucrando dos valores de elementos que están en diferentes estados financieros. Entonces son razones de tipo cruzado. ¿Para qué sirven las razones financieras? Su propósito fundamental consiste en establecer un diagnóstico de las debilidades y las fortalezas manifestadas por una entidad y servir de base para implementar planes de mejora o potenciación según sea el caso. La idea es hacer un diagnóstico de cuáles son esas debilidades que la empresa está manifestando y si hay debilidades, pues eso nos va a permitir implementar un plan de mejora que permita
ir corrigiendo esas debilidades o minimizarlas en el futuro. Pero si encontramos fortalezas, como puede ser el caso en algunas situaciones, también estas fortalezas nos van a permitir hacer planes de potenciación. Cuando decimos potenciación, o sea, fortalecimiento de esas fortalezas, valga la redundancia, que hemos detectado. Es decir, que si encontramos cosas malas, buscar planes para corregir esas cosas malas, esas debilidades, y si encontramos cosas buenas, pues hacer planes para fortalecer esas cosas buenas que hemos encontrado. Permítame. Eh, Relacionar los elementos o los diferentes elementos de los estados financieros permite visualizar situaciones que a simple vista sería casi imposible detectar. Sin embargo, en la operatividad diaria de una empresa, los elementos del balance general y estado de resultados interactúan constantemente para generar los resultados establecidos al final del periodo. Y por lo tanto, a través de las razones financieras resulta mucho más factible identificar esas interacciones y en consecuencia detectar posibles fallas en el funcionamiento comercial, operativo y financiero de la empresa. Si nosotros somos personas ya un poco experimentadas con cierto recorrido en esta parte de la contabilidad, nos resulta un poco más fácil detectar con solamente ver un estado financiero, hacer ese análisis así somero de qué es lo que está pasando. Sin embargo, las razones nos vienen a confirmar algunas cosas que de primera vista nosotros podríamos haber detectado. Es decir, que esa interacción que hay entre los diferentes elementos del balance y del estado de resultados, nosotros la podemos evidenciar de mejor manera a través del cálculo de estas razones, ¿verdad? Y de esa manera poder ver focos de advertencia en algunos casos, ¿no? Foquitos rojos que nos indican aquí está pasando algo, aquí hay un problema, nos estamos atrasando con el pago de nuestra deuda a corto plazo, estamos acumulando demasiado efectivo, no estamos vendiendo lo suficiente como para cubrir nuestros costos, los gastos se han incrementado en mayor porcentaje que las ventas, en fin, todos esos detallitos que vamos a ir calculando de acuerdo a las razones nos van a permitir precisamente ir detectando esta situación. ¿Cuáles son las más importantes? En realidad, todas las razones son igualmente importantes y es necesario puntualizar que si no se hace un cálculo y análisis integral de las mismas, se pueden cometer errores en cuanto a la toma de decisiones dentro de la entidad. Algo bien importante es la visión holística que debemos tener de las razones financieras. Cuando decimos holística, significa que yo no puedo analizar una sola razón financiera y con eso sacar conclusiones definitivas. Debo ir analizando razón por razón, tal como lo vamos a hacer en el ejercicio que vamos a tomar como modelo. Vamos nosotros a ir evaluando cada una de las razones, ir sacando una mini conclusión, pero luego tendríamos que amarrar todas las conclusiones que hemos sacado de cada una de esas razones y combinar esas conclusiones para sacar ya conclusiones maestras, es decir, conclusiones completas o consolidadas de todo lo que está pasando. No es conveniente hacer análisis parciales, sino más bien análisis holísticos o consolidados de toda la información. Eso es bien importante. Y también es importante determinar de que esto tiene más sentido en la medida que hacemos comparaciones de periodos, ¿verdad? Podemos hacer lo que llamamos un análisis horizontal entre un periodo A, un periodo B, un C, un D. Podrían ser varios periodos en análisis o lo más común, eh, comparar dos periodos, ¿verdad? Dos periodos consecutivos en los cuales yo pueda ver cómo estábamos el año pasado y cómo estamos en este año e ir comparando las variaciones que pueden haber existido. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, la naturaleza y cantidad de razones aplicables resulta sumamente variable en función de los diferentes autores que han profundizado en el tema. De ahí que algunos hablan de 18 y otros hasta de 30, ¿verdad? Depende del autor. Nosotros vamos a manejar cerca de 19 razones, 19 o 20 razones diferentes para donde está prácticamente las razones que son más utilizadas, ¿verdad? Hay otras que no las vamos a tocar, pero que sin embargo, pues se calculan también.
No obstante, dice, se desarrollarán las más relevantes en cuanto a su nivel de utilización en las diferentes organizaciones empresariales. O sea, las más comunes, ¿no? Las que más utilizan las diferentes empresas. También es importante aclarar de que el giro al cual se dedica la empresa es bien importante para determinar cuáles son las razones que le vamos a dar mayor prioridad. Así no es lo mismo una empresa industrial o manufacturera con una empresa comercial. Por ejemplo, en una empresa industrial probablemente van a haber razones que en una empresa comercial no se podrían calcular, ¿verdad? Como por ejemplo, cuál es el costo de producción relativo, que podría ser dividir el costo de producción entre las ventas para ver qué tan porcentaje representa el costo de producción con respecto a las ventas totales. Algo que en una empresa comercial no existiría porque no hay costo de producción. Entonces hay que ir adaptando. Lo mismo, un banco no puede ser igual que una fábrica en cuanto al análisis. Las razones financieras que se le da mayor prioridad en un banco son distintas a las que se le pueden dar prioridad en una empresa fabril. ¿Por qué? Porque en una empresa industrial o manufacturera, la base de todo es la producción, mientras que en un banco la base de todo es la prestación de servicio financiero. Entonces ahí ya cambia todo el enfoque que nosotros podemos llegar a hacer. De hecho, los bancos tienen sus propias razones financieras de acuerdo a las normas de contabilidad bancaria y las normas prudenciales bancarias que son las que ellos aplican. Tenemos, para efectos de mejor estudio, de entender mejor las cosas, las razones se clasifican en, en cuatro grupos. Vamos a tener siempre estos cuatro grupos de razones financieras: las razones de liquidez, las razones de rotación o también llamadas razones de actividad, las razones de autonomía o endeudamiento, algunos también le llaman razones de apalancamiento, y la cuarta, que son las razones de rentabilidad. En este video, como dije al principio, vamos a tratar únicamente las razones de liquidez, ¿verdad? Por efectos de que el video no quede tan largo y que ustedes, más que todos mis alumnos de Administración Financiera, HBI, que es para quienes está hecho este video, aunque lo puede utilizar cualquier persona que lo necesite, eh, para que lo puedan dosificar, ¿verdad? Y no tener un video tan largo y que les vaya a costar estar ubicando, cuando vayan a hacer sus ejercicios, estar ubicando los cálculos en un solo video largo, sino que nos queden videos así como en paquete, ¿no? Por tomos. Y de esa manera es mucho más fácil manejarlo. Entonces vamos a hablar de las razones de liquidez, y qué son y para qué nos van a servir, o qué tipo de información nosotros vamos a a combinar dentro de estas razones de liquidez. La liquidez constituye un elemento importante para el desarrollo saludable de una entidad. La relación de los activos corrientes con respecto a los pasivos corrientes permite establecer la situación financiera a corto plazo, es decir, la capacidad de pago, sobre todo de las obligaciones más urgentes, tales como planillas, proveedores, cuotas de préstamos, impuestos, etcétera. Recordemos que en contabilidad establecimos que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Es bien importante esta variable porque podría darse el caso que una empresa, a nivel de estado de resultados, esté generando muy buenas ganancias, ¿verdad? Que estamos vendiendo el producto a un buen precio, los costos están adecuados y estamos generando utilidades, pero que esas utilidades no se vean reflejadas en la capacidad de pago a corto plazo que la empresa tiene. Eso se puede deber al mal manejo que se puede estar haciendo del efectivo, ¿verdad? O algunas malas decisiones que pudimos haber tomado con ese efectivo en algún momento. Es decir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, aunque más adelante vamos a ir amarrando estas ideas. Pero para que usted me entienda, ¿por qué una empresa puede tener grandes utilidades y eso no reflejarse en una buena situación financiera? Esto podría deberse, por ejemplo, a que estamos acumulando muchas cuentas por cobrar, estamos vendiendo mucho fiado y entonces el dinero no está llegando a tiempo
el dinero en efectivo, y eso nos está atrasando el pago de los proveedores, por ejemplo. Eso podría darse una situación en la cual estamos generando utilidades, pero estas no se están viendo reflejadas en una buena situación financiera, porque la situación financiera a corto plazo es yo tener el dinero suficiente para pagar a mis proveedores en el tiempo establecido, pagar mis préstamos con el banco, pagar mis impuestos, pagar los salarios, pagar los servicios públicos, agua, energía, internet, todos esos gastitos mensuales, más que todo mensuales, casi todos ellos, que nosotros podamos irlos cubriendo sin quedarnos a cero, sin quedarnos sin plata, ¿no? Otro problema podría ser que sí está entrando el dinero, pero por alguna decisión de la administración hemos comprado, por ejemplo, más activos fijos, hemos comprado más máquinas con ese dinero que ha entrado y nos hemos descapitalizado, es decir, nos hemos quedado sin plata. Y si tenemos las máquinas, sí vamos a poder producir más, pero a costa de no tener suficiente liquidez, o sea, suficiente dinero en efectivo para poder ir cubriendo nuestras obligaciones. Y así podrían darse una serie de combinaciones de situaciones que nos estarían generando este problema. Una situación financiera a corto plazo precaria o ajustada, es decir, que no, que estemos eh, sin mucho dinero o sin mucho margen de capital fresco para poder ir pagando nuestras obligaciones, puede derivar en graves incumplimientos legales, ¿verdad? Porque podríamos caer en mora con el banco, podríamos caer en mora con el gobierno a través de los impuestos, podríamos atrasar el pago de planillas, lo cual a la larga podría hasta generarnos un problema de huelga o de demandas en el Ministerio de Trabajo, podría generarnos el corte de algunos servicios, como por ejemplo que nos corten la energía, nos corten el internet. En fin, hay una gran cantidad de incumplimientos legales que se pueden dar al no tener suficiente dinero para poder ir cubriendo nuestras obligaciones. Lo que podría traducirse en pago de multas. En el caso del Estado, pues tendríamos que pagar multas, intereses moratorios u otros recargos y definitivamente en una mala imagen empresarial. Eso sería otro costo adicional, la mala imagen que estaríamos proyectando hacia afuera al ser una empresa mala paga, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? En una mala imagen empresarial dentro del mercado y por ende un fracaso económico en el mediano y largo plazo. Porque si el problema es a corto plazo, pero si no lo corregimos, esto se va a acumular y en el largo plazo podríamos tener problemas más graves todavía. Vamos a hablar vamos a ir haciendo una cosa. Estoy ahorita decidiendo cómo voy a ir armando el video. Tenemos aquí la presentación. Vamos a ver cada una de las razones, las vamos a ver eh, así primero en forma teórica, es decir, vamos a ver su definición, la importancia, la fórmula que se utiliza y vamos a ir amarrando con el ejercicio para que le vayamos hallando más sentido, ¿no? Porque yo había pensado originalmente hablar toda la teoría de todas las razones de liquidez y luego ver el ejercicio, pero siento que es mejor irlo viendo cada razón por separado. Entonces, ¿cómo definimos el índice de solvencia? Se define como la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y su interpretación es la cantidad de dinero disponible en activos de corto plazo para hacerle frente a cada dólar de deuda corriente. Es decir, ¿qué tanto dinero tenemos nosotros? No dinero en realidad. Aquí como que hay un error no es dinero disponible realmente, son activos corrientes. Y el activo corriente, recuerden que está formado por efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Esos son los tres elementos más importantes del activo corriente, que no se le olvide nunca. En ese orden, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y inventarios. Esos son los tres elementos del activo corriente. Mientras que en el pasivo corriente, pues tenemos más que todo cuentas por pagar a corto plazo y por ahí algunos préstamos que pudimos haber hecho también a corto plazo. Entonces, cuando yo relaciono los activos corrientes o de corto plazo con los pasivos corrientes o deuda corriente, entonces estoy calculando solvencia. Algunos autores han establecido estándares alrededor de esta razón, afirmando que su valor deberá ser de 2 o más para ser aceptable. Eso lo he visto en algunos libros donde dicen que 2 es un valor adecuado
Sin embargo, esto es relativo y depende de cada tipo de empresa. No podemos generalizar para todas las empresas que un índice de solvencia de 2 sea adecuado. Probablemente hay empresas que con un índice menor de 2 podría estar aceptable, depende del tipo de empresa que sea. Eh, por ejemplo, los bancos manejan estos índices bastante ajustaditos, ¿verdad? Porque son empresas que dependen del dinero de la gente. Entonces, es normal que tengan muy poco margen entre lo que tienen disponible con respecto a lo que le deben a los depositantes. Si tomamos en cuenta que los depósitos, o sea, ese depósito no se le debe a una sola persona, se le debe a miles de personas y no todas esas miles de personas van a retirar su dinero el mismo día. Es decir, y eso nos permite un margen de maniobra en cuanto que don Juan retiró, pero don Pedro depositó, ¿verdad? Y luego la niña María depositó y don Julián retiró dinero. Entonces, en ese jueguito de depósitos y retiros, siempre hay un valor al promedio de la cartera de depósito que está moviéndose constantemente. Diferente a una empresa donde los proveedores cobran en fechas establecidas y esas fechas hay que respetarlas, ¿no? No es que hoy el proveedor le vamos a pagar a un proveedor y después el otro nos va a dar fiado al mismo momento. No, vea, ahí es como que es más rígida la situación y entonces tenemos que manejar índices de solvencia un poco más altitos. Eso para poner un ejemplo sobre qué es eso de la relatividad, ¿verdad? Del valor. También hay que aclarar de que si bien es cierto, un valor de solvencia muy bajo es malo, pero un valor de solvencia muy alto también lo es. Porque si manejamos niveles de solvencia demasiado altos, entonces significa que estamos desperdiciando de alguna manera el activo corriente porque no lo estamos utilizando para cubrir nuestro pasivo corriente. Y alguna medida debemos tomar para que ese dinero no esté ocioso ahí. Ahora dependerá cuál sea el tipo de activo corriente que se está acumulando, porque si es inventario, pues ni modo, el inventario tampoco es dinero, ¿verdad? Ahí es lo que estamos teniendo un problema para poder colocar el inventario, o hemos comprado inventario de más, o no lo estamos vendiendo cuando se debe y cómo se debe. Entonces, hay un montón de situaciones que podemos considerar alrededor de esta razón. Veamos la fórmula. La solvencia es igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces, vamos a ver el ejercicio para ir desarrollando cada una de las razones y las vayamos viendo ya en forma concreta. Y vamos a ver nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestro ejercicio, que es la empresa, la primordial. Es un balance general comparativo del año 2024 al año 2023. Y hemos planteado acá el análisis horizontal, que eso lo hemos visto ya no en video, sino que en clase, ¿verdad? Hemos obviado el análisis vertical porque no nos sirve para efectos de las razones. Es mucho más práctico utilizar el análisis horizontal, que no es más que ver la variación que ha habido de un año con respecto al otro, considerando que el 2023 es el año base y el 2024 es el año actual. Y que la variación nosotros la vamos a obtener restando al año 2024, restándole el año 2023. Esta variación que está acá, por ejemplo, de 95.783.54 es la diferencia entre 742.668.64 menos 646.885.10. Y esta variación porcentual o delta porcentual, como se le llama, no es más que dividir la variación entre el año base. El año base es el 2023, entonces este valor 95.783.54 entre 646.885.10
multiplicado por 100 nos da la variación porcentual. Esto ya los alumnos de HBI pues lo saben, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Aprovecho para decirles de que el laboratorio, el segundo laboratorio va a ser el análisis porcentual de otra empresa que les voy a mandar probablemente este mismo día. Pero también vemos de que hay valores que están en rojo. Yo aquí he hecho un formato condicional para que los que están en rojo son que la variación es negativa. Cuando la variación es negativa, quiere decir que el valor ha disminuido del 2023 al 2024. Por ejemplo, efectivo equivalente ha disminuido en 150.066.46, lo cual nos da una variación porcentual de menos 44%. Y así vemos cada uno de los valores del balance y también así el estado de resultados, ¿verdad? Con estos estados financieros a la mano, vamos a calcular ahora el índice de solvencia. Y aquí tenemos mucho ojo con este detalle porque en el balance aparece primero el año 2024 y luego el 2023, porque esa es la norma, ¿no? Los balances comparativos, primero se pone el año actual o el año más reciente y posteriormente se pone el año anterior. Pero para efectos del análisis vamos a invertir el orden. Vamos a poner el 2023 primero y el 2024 a la derecha. Entonces, vemos acá, vamos a dividir el activo corriente entre el pasivo corriente del, del año 2023, ¿verdad? ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? Bueno, lo vamos a sacar de acá, ¿no? Activo corriente del 2023 es este y pasivo corriente es este, ¿verdad? Eso al dividirlo nos da, ustedes pueden ir haciendo los cálculos ahí con su calculadora, nos da 1.43. ¿Cómo se debe interpretar ese 1.43? Ese 1.43 significa que yo tengo $1.43 de activo corriente para hacerle frente a cada dólar de pasivo corriente. O sea, me sobrarían 43 centavos de todos mis activos corrientes ah, pagando totalmente mi pasivo corriente. Eso significa. Ahora, veamos el 2024. Hacemos lo mismo. Dividimos el activo corriente entre el pasivo corriente. Y observamos que en este caso eh, nos da 6.88. Entonces ahí vemos una diferencia exagerada entre la índice de solvencia en el año 2023, que estábamos prácticamente por debajo de lo que se dijo que eran dos, ¿verdad? Estamos muy por debajo, no muy por debajo, pero estamos debajo a una situación mucho más holgada, demasiado holgada diría yo, para mi gusto, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya cuando hagamos el cuadro resumen, ahí vamos a ir amarrando todo. Por el momento nos vamos a quedar estrictamente con el cálculo y marcando el hecho de que la razón ha crecido, ¿no? Ha crecido de manera exagerada, de 1.43 a 6.88. Cuando hagamos el análisis en el cuadro resumen, ahí vamos a ver una conclusión de por qué razón, ya viendo las cifras del balance, es que se dio esta situación. Vamos a volver ahora a la presentación y vamos a ver la siguiente razón. Y la siguiente razón es la prueba ácida o también conocida como prueba del ácido. Vamos a mover esto que nos está haciendo estorbito. Bien, la prueba ácida es similar a la prueba de solvencia. Sin embargo, para su cálculo se excluye el valor de los inventarios
ya que estos constituyen los activos corrientes de más difícil realización, es decir, los inventarios hay que venderlos primero y si los vendemos fiados hay que esperar que el cliente nos pague. Por lo tanto, los inventarios son los activos corrientes menos corrientes de todos, es decir, los que menos probabilidad de convertirse en dinero tienen eh, en el corto plazo. ¿Verdad? Entonces, más difícil realización significa que para convertirlos en dinero, pues hay que esperar cierto tiempo. Es más, en algún punto el inventario podría permanecer, no todo el inventario, pero sí parte del inventario podría permanecer durante meses inactivo, ¿verdad? Porque es un producto que no se vende. Digo, una parte, no todo el inventario, sino que una parte del inventario podría tener ese problema. Y en caso de emergencia financiera serían los últimos en convertirse en dinero. Es decir, en caso que tuviésemos que hacer plata en este momento, los inventarios más bien tendríamos que rematarlos y venderlos quizás por debajo del costo para poder recuperar el dinero. La prueba ácida es, por lo tanto, una prueba de solvencia más rigurosa, de ahí su nombre. O sea, el nombre de prueba ácida viene de aquello que se pensaba de que cuando se quería averiguar si un metal era precioso, era oro, era plata, pues sencillamente se sometía una prueba del ácido, se le echaba ácido, y si el metal aguantaba el ácido, pues era oro, ¿no? Y si no, se derretía o perdía sus propiedades físicas, era un metal innoble, era un metal cualquiera, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de la prueba ácida. ¿Por qué? Porque es una prueba más rigurosa. Al dejar fuera los inventarios, obviamente la prueba de la prueba ácida nos va a dar un valor menor que la solvencia. Pero la pregunta es qué tanto menor que la solvencia nos puede dar. Esa es la pregunta. Eso es lo que debemos analizar. Algunos autores opinan que el valor adecuado a esta razón debe ser por lo menos de 1.5, ¿verdad? Porque como es más rigurosa, es menos el techo o el estándar. Sin embargo, como dije en la solvencia, esto es relativo, dependerá del tipo de empresa. Veamos la fórmula. Veamos la fórmula. Y ahí tenemos la fórmula. La prueba ácida es igual al activo corriente menos los inventarios y eso dividido entre el pasivo corriente. Prácticamente es la misma prueba de solvencia con la diferencia que los inventarios se restan para no tomarlos en cuenta. Quiero aclarar de que no solamente los inventarios se pueden excluir, en un caso real, práctico, podríamos excluir otros activos corrientes que consideremos que son difíciles de recuperar. Por ejemplo, si nosotros hacemos análisis de antigüedad de saldos, podríamos separar ciertas cuentas por cobrar por considerarlas de que están en riesgo de que no se puedan recuperar. También podrían irse en la colada, es decir, y cualquier otro activo corriente que de acuerdo a nuestro análisis consideremos que no lo vamos a poder convertir en dinero con mucha facilidad. Bien, ya viendo la fórmula, vamos ahora a el ejercicio. ¿Ya? Vamos al ejercicio y vamos a pasar a la prueba ácida. Bueno, aquí tenemos el capital neto de trabajo, lo vamos a dejar pendiente. Eh, Vamos con la prueba ácida. Para el año 2023, vamos para el año 2023. Aquí este valor ya va restado el inventario, ¿no? Ya hicimos, bien, entonces acá este valor de 466.885 en el año 2023, al activo corriente ya le restamos los 180.000 de inventario. Y el pasivo corriente, pues es el mismo, ¿no? Entonces, acá nos daría un valor de 1.04, que es bastante ajustado. Casi estamos codo a codo ahí, vea, mano a mano, cuanto al valor, vea, casi es uno. Pero veamos qué pasó en el año 2024. Hacemos lo mismo, ¿no? Al valor del activo corriente le restamos el inventario y lo dividimos entre pasivo corriente.
Y eso nos da 4.10, que en todo caso también es un valor bastante exagerado comparado a 1,04 que teníamos en el año 2023. O sea, esto ya es como casi consecuencia de lo que observamos en la prueba de solvencia, porque recordemos que en la prueba de solvencia pasamos de 1,43 a 6,88 y acá en la prueba ácida pasamos de 1,04 a 4,10. Entonces, ha habido un incremento no tan elevado como en la solvencia, pero igual es elevado, ¿no? 3, ¿verdad? Un crecimiento de 3 dólares por cada dólar de deuda corriente. Por el momento dejamos el cálculo y nos vamos a la presentación. Bien, vamos ahora a la siguiente razón, que en sí no es una razón, ¿verdad? Ya voy a explicar por qué. Vamos a ver acá. Bien, vamos con el capital neto de trabajo, ¿ya? Capital neto de trabajo. Este en sí no es una razón, ¿verdad? No es una razón porque no es una división. Por eso dice que en sí esta no se considera una razón financiera, ya que no es un cociente, sino es una resta o diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces es una resta. Sin embargo, representa una herramienta de análisis complementaria a la solvencia. Hay que aclararle que el capital neto de trabajo es complementario a la solvencia y representa la cantidad de recursos de corto plazo que sobrarían, o en su caso, si fuera negativo el capital neto de trabajo, sería que harían falta para poder cubrir todas las deudas de corto plazo. Es decir, que aquí no vamos a sacar una relación de cuántos dólares por dólar, sino que cuántos dólares sobran o cuántos dólares faltan. De ahí que la fórmula es la siguiente. Capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Vamos a hacer una resta de los dos valores y obviamente ahí nos va a dar una cantidad positiva o una cantidad negativa. Veamos el cálculo para luego regresar un poco a la presentación y ver una relación que hay entre el capital neto de trabajo y la relación y la razón de solvencia. Vamos al ejercicio y lo vamos a regresar porque lo tenemos antes. Acá está. Ahí está la fórmula. Entonces, veamos el capital neto de trabajo para el año 2023. ¿Verdad? Nos da un capital neto de trabajo de 195.885.10. ¿Qué significa eso? Que si nosotros utilizáramos los activos corrientes para pagar los pasivos corrientes, aún así nos sobrarían casi $200.000, es decir, 195.000 y algo, que es el valor del capital neto de trabajo. Pero ¿qué pasó en el año 2024? En el año 2024, al hacer esta resta, nosotros observamos que el capital neto de trabajo se incrementó de manera exagerada y esto tiene que ver con la misma situación que vimos en la solvencia, que pasó a ser 634.653.58. O sea, demasiado dinero nos sobra y eso puede ser un problema, ¿verdad? Como dije en algún momento del video. El que nos falte dinero es problema, pero también que nos sobre mucho dinero también es problema, porque estamos desperdiciando recursos. Y una empresa no se puede dar el lujo de desperdiciar sus recursos. Tiene que ser aprovechados al máximo los recursos. Vamos a ver en la presentación una relación que hay entre estas dos razones, ¿verdad? Entre la solvencia y el capital neto de trabajo. Y aquí lo podemos ver
Dice, existe una íntima relación entre ambas variables según se muestra en la tabla siguiente, es decir, entre el capital neto de trabajo y la solvencia. Si nosotros tenemos una solvencia de menor que uno, no es menos uno, es menor que uno, esto implica que el capital neto de trabajo sería negativo, ¿verdad? Así es el efecto matemático. Si la solvencia nos da menos de uno, entonces el capital neto de trabajo sería negativo. ¿Qué situación refleja esto? Una iliquidez relativa. Digo relativa porque dependerá qué tan negativo sea, ¿verdad? O qué tan menor que uno sea. Entonces, eh, no es lo mismo una solvencia de 0,99, que estaría cerquita del uno, a una solvencia de 0,5. Entonces, por eso dice liquidez relativa. En todo caso, no tendríamos la suficiente capacidad para pagar todas nuestras deudas. Que esto es hipotético porque no es que todas las deudas se van a pagar el mismo día, ¿verdad? Pero eh, poniéndonos en perspectiva, podríamos tener problemas en algún momento para poder cubrir la deuda. Si la solvencia nos da uno, el capital neto de trabajo sería cero, porque ambos valores serían iguales, ¿verdad? Activo corriente y pasivo corriente iguales. Al dividirnos nos daría uno y al restarlos nos daría cero. Ahí tendríamos una cobertura ajustadita de nuestras obligaciones, que también es problema porque no sabemos en algún momento, no podemos estar tan así como tablita, ¿no? Esperando que cabalito nos alcance la cobija. Y cuando es mayor que uno, pues el capital neto de trabajo sería positivo, que es el caso que estamos viendo en ambos años de este ejercicio. Y tenemos una liquidez relativa porque dependerá qué tan alejado del uno esté ese valor, ¿verdad? Porque no es lo mismo una solvencia de 1,5 que una solvencia de 6, como la que nos ha dado en este ejercicio. En el año 2024 nos ha dado más de 6. Entonces, es una liquidez demasiado alta. Es, como decía hace un rato, y lo vuelvo a repetir, no es bueno que estemos muy ajustados, pero que tampoco estemos muy holgados. Ambas situaciones son problemas. Bien, ya habiendo tenido esa situación, vamos con la siguiente razón. Y la siguiente razón se llama índice de liquidez inmediata. Consiste en establecer la relación entre el efectivo y equivalentes y los pasivos corrientes, y su naturaleza es más bien hipotética, ya que asume la cantidad de efectivo disponible para hacer frente a las deudas de corto plazo. ¿Por qué hipotética? Porque partimos del hecho que todos a los cuales nosotros les debemos vienen el mismo día a cobrarnos. Es un caso que no se va a dar porque no todo el mundo le debemos para la misma fecha. Pero ¿qué pasaría si todos nuestros acreedores a corto plazo vinieran el mismo día a cobrarnos? Y solamente pudiéramos disponer del dinero en efectivo que está en la empresa y en el banco. ¿Qué tanto podríamos responder? ¿Verdad? Normalmente este índice siempre va a ser menos de uno porque casi siempre el efectivo disponible es mucho menor que la deuda, ¿no? O sea, es mucho menor que la deuda. Pero vamos a ver que en este caso no se da ese fenómeno. Hay una situación anómala que luego la vamos a redondear cuando hagamos el resumen. ¿Cómo se calcula el índice de liquidez inmediata? El índice de liquidez inmediata es igual al efectivo y equivalente dividido entre el pasivo corriente, ¿verdad? Dividimos el efectivo y equivalentes entre el pasivo corriente. Usted puede ir pausando el video para que vaya tomando nota de las fórmulas. Veamos ahora, vámonos al ejercicio. Y ahí vamos a ver ese fenómeno que les estaba comentando. Que acá el índice de liquidez inmediata para el año 2023, dividimos el efectivo equivalentes, que es 341.135.10 entre 451.000. Y ahí nos da eh, una índice de liquidez inmediata casi normal en el año 2023 de 0,76, que aún así está un poco alto porque son 76 centavos de efectivo para cubrir. Solamente tendríamos un problema de 24 centavos por dólar para poder cubrir. Eso, pues, recordemos que es hipotético, no es que todo ese dinero
O sea, usted no va a mantener una cantidad de dinero disponible cabal de lo que debe, porque no es así, ¿no? Usted va, el dinero se va moviendo constantemente, todos los días ingresa plata, se gasta plata. Lo importante es mantener una cantidad adecuada que no que me va a permitir cubrir toda la deuda de un solo, pero por lo menos tener una base para hacerlo. Pero ¿qué pasó en el año 2024? En el año 2024, el índice de liquidez inmediata eh, fue de 1,77. O sea, nos sobraría efectivo. Podríamos pagar toda la deuda de corto plazo y aún así nos sobraría plata. ¿Verdad? Nos sobrarían como $80,000, viendo así a vuelo de pájaro, serían como $80,000 que nos sobrarían solo con el efectivo disponible, o sea, sin tocar cuentas por cobrar, sin contar inventarios. ¿Verdad? Con eso lograríamos cubrir el, el 100% de la deuda y aún así nos sobraría dinero. Entonces, es un problema, demasiado efectivo disponible tenemos. Vámonos a las otras razones. Vamos a ver. Tenemos acá la rotación de cuentas por pagar. La rotación de cuentas por pagar se calcula dividiendo el valor de las compras al crédito entre las cuentas por pagar. Ya aquí ya involucramos una cuenta de resultado, que son las compras al crédito. Y su valor representa el valor de veces en que se cancelan dichas cuentas en el año. Entre más alto es este valor, significa que hay más celeridad en la cancelación de dichas deudas. Realmente la rotación de cuentas por pagar no se analiza por separado, hay que aclarar de que hay que analizar la amarrada a la que sigue, que es el plazo promedio de pago, ¿verdad? Porque ambas son prácticamente lo mismo. Lo único que la diferencia es que esta mide cuántas veces al año se pagan las cuentas y la otra mide cada cuántos días, pero en realidad estamos midiendo frecuencia de pago. Entre más alta es la rotación, significa que estamos pagando más rápido y entre más baja es, entonces significa que estamos pagando más lento. ¿Es bueno o es malo? Dependerá de cierta variable, ¿verdad? Que es la política de pago. Es decir, si a mí me da una rotación de 12, significa que yo estoy pagando cada 30 días, o sea, cada mes, ¿verdad? Porque son 12 veces al año. Si a mí los proveedores me están dando apenas 15 días para pagarles, 30 días es mucho. Pero si a mí los proveedores me están dando 60 días para pagar y yo pago cada 30, es bueno. Entonces, por eso decía, depende de la política establecida por el proveedor para poder pagarle. ¿Cómo se calcula la rotación? La rotación se calcula dividiendo las compras al crédito entre las cuentas por pagar. Y ahí nos va a dar un numerito que me va a establecer cuántas veces al año se están pagando las cuentas por pagar. Vamos al ejercicio y tenemos acá la rotación de cuentas por pagar para el año 2023. Vamos acá, ya involucramos el estado de resultados. En el estado de resultados, las compras al crédito las tenemos acá. Aquí dice compras netas al contado y al crédito. Entonces aquí vamos a utilizar las compras al crédito, ¿verdad? Y las vamos a dividir entre las cuentas por pagar, que las tenemos acá en el pasivo corriente, cuentas por pagar. Entonces, para el año 2023, mm, tenemos que son 375,000 de compras al crédito y $20,000 de cuentas por pagar. Al hacer la división, me da 18,75 veces. Es decir, estoy pagando 18, casi 19 veces al año. Y la rotación de cuentas por pagar para el año 2024, ¿verdad? Yo divido las compras al crédito que se incrementaron horriblemente, ¿verdad? 950,000, pero las cuentas por pagar son las mismas, es decir, el mismo valor en el año 2024,
con lo cual la rotación obviamente va a crecer a 47,50 veces al año. Estos valores así a veces no dan mucho que pensar, pero por eso este análisis hay que hacerlo con la otra variable que es el plazo promedio de pago. Ahí ya adquiere más sentido el valor que hemos encontrado. Vamos a ver entonces la otra razón que está relacionada con esta, que es, perdón, no, que es el plazo promedio de pago. Dice ahí que el plazo promedio de pago, perdón, mm, permítanme, vamos a arreglar un problemita acá. Es el plazo promedio de pago representa el número de días en promedio que tarda la entidad en cancelar sus cuentas por pagar durante el año. ¿Y cómo se calcula el plazo promedio de pago? El plazo promedio de pago se calcula dividiendo 360 días, que no es un año exacto, pero para efectos de este tipo de razones se utiliza ese valor de año comercial, ¿verdad? 360 días dividido entre la rotación de cuentas por pagar, que es el valor que acabamos de calcular. O sea, esta fórmula se alimenta de la anterior. Dividimos 360 días entre la rotación y eso nos va a dar cada cuántos días estamos pagando. Entonces, vamos a ver el ejercicio y tenemos acá el plazo promedio de pago. Ojo que vamos a tomar como base la rotación. Entonces, voy a dividir eh, 360 entre 18,75. Y eso me va a dar 19 días. En el año 2023 yo pagaba mis cuentas por pagar, valga la redundancia, cada 19 días. ¿Qué pasó en el año 2024? En el año 2024 yo estoy pagando, eh, divido 360 entre 47,50. Yo estoy pagando mis cuentas cada 8 días. O sea, prácticamente casi de contado estoy pagando la deuda. Eso es bueno, ¿verdad? Porque he reducido significativamente el plazo promedio de pago. Esa es una fortaleza hasta cierto punto. Pero hay otros problemitas que los vamos a analizar ya en el cuadro resumen. Y para hacer el cuadro resumen, jóvenes, hay que tomar en cuenta los valores que tenemos en los estados financieros y ver las variaciones, porque a la luz de esas variaciones que le vamos dando sentido a los valores que hemos encontrado. Entonces, vamos a hacer nuestro cuadro resumen. Aquí está ya el cuadro resumen con las 6 razones financieras que hemos calculado y vamos con el índice de solvencia. El índice de solvencia pasó de 1,43 a 6,88. ¿Cómo podemos interpretar este valor? Dice ahí que la solvencia ha experimentado un incremento significativo de más de 5, ¿verdad? Porque es 1,43 a 6,88 es 5 puntos y algo. Lo cual a la luz de la información del balance se debe, por un lado, a la reducción drástica de la deuda de corto plazo en un 76%. Es decir, el pasivo corriente se redujo en un 76%. Al haber menos deuda, obviamente la posición de capacidad o de liquidez se ve mejorada, obviamente, porque debo menos. Pero también, dice acá, mientras que los activos corrientes se han incrementado moderadamente
a excepción del efectivo, el cual se redujo en un 44%. O sea, el, el, el efectivo sí tuvo una reducción del 44%. De ahí todo subió. Mire, las cuentas por cobrar subieron un 100%. Las otras cuentas por cobrar no las tomamos en cuenta porque son demasiado pequeñas, no tienen ningún efecto significativo, es decir, no son relevantes. Mientras que el inventario se incrementó en un 66,7%, es decir, los activos crecieron, los activos corrientes crecieron, mientras que los pasivos corrientes decrecieron. Porque mire, las cuentas por pagar se mantuvieron en 20,000, pero las otras cuentas por pagar sí tuvieron una reducción drástica. De 81,000 pasaron a 13,000, y los préstamos, ahí es donde se dio la mayor, en términos absolutos, ¿verdad? $275,000 menos de deuda porque pagamos, mire, pagamos de 350,000, pagamos y nos hemos quedado con $75,000. Esto tampoco debemos decir, ah, qué bien, ¿verdad? Que pagamos. Vamos a ver las otras razones que faltan y ahí vamos a ir descubriendo qué fue lo que realmente pasó. Es decir, de dónde salió esa plata para pagar. Porque si los activos corrientes subieron y los pasivos corrientes bajaron, entonces no hay lógica de decir de que con los activos corrientes pagamos porque los activos corrientes no bajaron, sino que subieron. Solo el efectivo fue el que bajó. Entonces hay una combinación de cosas ahí que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, yo quiero aclarar de que estos temas no son tan así como otros donde solo se calcula y ya estuvo, ¿no? Aquí hay que elucubrar un poco, es decir, especular un poco sobre lo que pudo haber pasado. Veamos el capital neto de trabajo que va en consonancia con la solvencia. Y en este caso, pues, dice que en consonancia con lo anterior, se observa que el capital neto de trabajo se incrementó en más de $400,000. ¿Verdad? Que son 634,000 menos 195,000, más o menos por ahí anda. Lo cual refleja una acumulación de activos de corto plazo, sobre todo en las cuentas por cobrar, que crecieron en un 100%. Mire las cuentas por cobrar, crecieron en un 100,3%. Y el inventario creció en un 66,7%. Eso ha hecho que el capital neto de trabajo sea positivo y aparte de ser positivo, sea bastante alto. Esto es un problema, ya lo habíamos dicho. Demasiada plata hay ahí circulando, sobre todo en forma de inventario y en forma de cuentas por cobrar, porque no es efectivo realmente el que está disponible ahí, sino que es inventario que no se ha vendido, lo cual se puede ver a varias razones. Puede ser de que hayamos comprado inventario previendo alguna necesidad futura de venta en el futuro, valga la redundancia, me mencioné la palabra futuro dos veces. O puede deberse a que el inventario está ahí como congelado, ¿no? Y hay inventario que no se está vendiendo. Habría que analizar más a profundidad, y es donde les decía al principio del video, que hay que profundizar en el problema, ir a verificar qué inventarios tenemos, qué inventarios se venden, o sea, calcular una rotación de inventario, que lo vamos a ver más adelante en las razones de actividad, pero hacerlo por tipo de producto, cómo rota cada tipo de producto. Y la prueba ácida obviamente va a estar un poco congruente con estas últimas dos. Hemos pasado de 1,04 a 4,10. ¿Ya? Aquí, ahí disculpen que dice Acupi, dice yo, pero dice, aquí se confirma la situación observada en la solvencia, ya que la prueba creció en 3, a pesar de no tomar en cuenta los inventarios. Este efecto fue generado más que todo por las cuentas por cobrar, que ya dijimos que crecieron en un 100%. Es decir, habría que analizar también las cuentas por cobrar porque estamos acumulando demasiada cuenta por cobrar. Y eso significa que o hemos vendido más o los clientes no están pagando a tiempo. Eso lo vamos a ver en las razones de actividad. Ahí vamos a determinar a qué se debe que las cuentas por cobrar hayan crecido tanto. Porque puede ser que porque estamos vendiendo más, es lógico que si vendemos más, vamos a tener más cuentas pendientes de cobro. Pero puede ser que estemos vendiendo lo mismo, y si vendemos lo mismo y tenemos más cuentas por cobrar, lo más seguro es que los clientes se están atrasando. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El índice de liquidez inmediata. eh,
que dijimos que a pesar de que se redujo significativamente el efectivo, en un 44%, la razón mejoró, pero igual gracias a la reducción del pasivo corriente. Así como el pasivo corriente se ha reducido, entonces, aunque haya menos efectivo, el índice de liquidez inmediata se ve mejorado. Y estas dos razones que dijimos que las vamos a analizar juntas, observamos que el plazo promedio pasó de 19 días a 8. Estas dos razones se analizan juntas ya que representan lo mismo y observamos que mejoraron moderadamente, ¿verdad? Porque no es tampoco una gran mejora, ya veníamos bien, con 19 días es un plazo aceptable para poder estar pagando, pero pasamos a 8 días que prácticamente casi estamos pagando de contado. Eso quizás es rescatable en cuanto al análisis de la solvencia. Entonces, en conclusión, hay aspectos positivos y negativos. Por un lado, hay menos deuda, eso es bueno, estamos pagando rápido, eso también es bueno. Pero lo que no es bueno es que las cuentas por cobrar se han incrementado. Habría que analizarlas a la luz de las ventas, a ver qué tanto se debe a mayor venta. Y estamos acumulando demasiado activo corriente. La pregunta es de dónde sacamos la plata para pagar esa deuda a corto plazo si es que el activo corriente en lugar de disminuir ha aumentado. Lo más seguro es que hemos tocado probablemente activos fijos, ¿verdad? Hemos vendido máquinas, hemos vendido algún vehículo, hemos vendido terrenos, algún edificio y de ahí hemos pagado. Por ahí creo que va la situación de esta empresa, pero eso lo vamos a confirmar ya cuando veamos las razones de endeudamiento, que es ahí donde se ve ese aspecto. Bien, con este último cuadro terminamos este primer video. Creí que iba a quedar más corto, pero quedó larguito, pero no importa, es la introducción. Y ya con esto solamente nos quedaría pendiente otros 4 videos o 2, no sé. Podría ser 3 o 2 videos, depende. Yo creo que van a ser 2 videos más, ¿verdad? Para las otras razones que nos hacen falta. Muchas gracias, cuídense y estamos siempre en contacto. Muchas gracias.